Hi everybody. Today Hola a todos. is Hoy es martes, 3 de febrero de 2026, y nuestro querido amigo Patrick Henningsen está aquí con nosotros. Bienvenido de nuevo, Patrick. Es un placer estar contigo, Nima. Patrick. Let's start with the situation in the Patrick, empecemos con la situación en Asia Occidental, teniendo en cuenta el conflicto entre Estados Unidos y China. Y en cuanto a Irán, hemos sabido que Steve Witkoff está en Israel, hablando con israelíes sobre las negociaciones. ¿Qué está pidiendo Israel? ¿Cuáles son los puntos principales desde el lado israelí? ¿Y cómo podría ser posible llegar a un acuerdo, considerando el punto de vista israelí, un acuerdo entre Estados Unidos e Irán? making a deal between the United States and Iran? Bueno, ante todo, no creo que el punto de vista israelí, por así decirlo, deba entrar en ninguna negociación. Creo que lo que ocurrió el pasado junio, cuando se estaban llevando a cabo negociaciones en Omán e Irán, negociaba de buena fe para intentar reducir la tensión y llegar a algún tipo de acuerdo amistoso con Estados Unidos, y así apaciguar a los israelíes, fue que los israelíes aprovecharon esa oportunidad para lanzar un ataque sorpresa contra Irán. Y no solo un ataque sorpresa, sino un intento de eliminar a su gobierno, a su liderazgo, y desestabilizar el país. Así que, ya sabes, ese acto descarado de guerra que llevaron a cabo absolutamente en colaboración con Estados Unidos, les gusta fingir que hay un juego de poli bueno y poli malo entre Estados Unidos e Israel. Es el mismo tipo de juego del policía bueno y el policía malo con la OTAN y Ucrania. Ya sabes, a Ucrania se le permite atacar a Rusia, y la OTAN dice, bueno, o Estados Unidos dice, no somos nosotros, es Zelensky, está un poco alterado. Perdón porque haya intentado asesinarte, Vladimir Putin. Y eso entorpece cualquier posible avance en las negociaciones. Es lo mismo aquí. Estados Unidos finge que Israel es un perro rabioso que tienen atado con una correa y que en realidad no lo controlan todo. Escucha, cada aspecto del ejército de Israel, cada aspecto, está coordinado y facilitado por Estados Unidos al 100%. Así que lo que pienso es que, bueno, ante todo, los iraníes lo saben, obviamente. Gran parte de esto es puro teatro, para las relaciones públicas, para la geopolítica, para beneficio de Washington. Pero Steve Witkoff no es realmente un diplomático. No tiene ningún cargo oficial en el Departamento de Estado de Estados Unidos ni en la Casa Blanca. Es un enviado especial. No fue confirmado por el Senado. Y si miras su desempeño durante el último, ya ha pasado más de un año. Toma Ucrania y Gaza, por ejemplo. Fracasos absolutos, fracasos totales. No ha dado realmente muchos resultados. Sí, quizás se estén acercando a algún tipo de acuerdo en Ucrania, pero ha tardado una eternidad. Y está lleno de problemas en Gaza. Es un desastre total. Witkoff y Kushner, el yerno del presidente, básicamente vendieron a los palestinos para dar paso, ya sabes, a una especie de complejo turístico de 5 estrellas, una comunidad planificada e impulsada por IA para multimillonarios en la Franja de Gaza, construida sobre los cadáveres de cientos de miles de palestinos nativos. Así que de eso trata realmente Steve Witkoff, de las oportunidades económicas y de hacer lo que considera correcto para Israel. No es un enviado estadounidense, es un activo israelí, Steve Witkoff. Habla en actos del lobby israelí, cenas de gala durante las negociaciones. Está ahí, ya sabes, haciendo teatro en Nueva York frente al lobby israelí, lo cual es simplemente inaceptable si estás involucrado en algo serio. Así que ya sabes, Israel ya ha hecho llegar sus exigencias a Washington. Y ahora, si Estados Unidos quisiera desviarse un poco, es decir, si Donald Trump tiene ciertas necesidades políticas que le obligan a dar una determinada percepción al público estadounidense, a su partido, al lobby israelí en el ámbito interno, eso puede ser independiente de los cálculos militares. Hay informes que indican que Estados Unidos e Israel no están 100% coordinados en cuanto a estrategia durante esta ronda de escalada militar. No lo sé.
No puedo decirte si lo creo o no. Lo que sí creo es que para Estados Unidos, Israel quiere derrocar al gobierno iraní. Punto final. Y no solo eso, quieren dividir Irán en regiones más pequeñas. Quieren darle el mismo trato que a Siria, ¿de acuerdo? Eso es lo que quiere Israel. Todo el mundo lo sabe, pero no puede hacer nada sin arrastrar a Estados Unidos para que haga el trabajo duro por Israel. Esa es la diferencia. Así que esto es un asunto a tres bandas. No es un asunto bilateral entre Estados Unidos e Irán. Es un asunto a tres bandas: Israel, Estados Unidos e Irán. Y si Estados Unidos o Israel lanzan otra guerra de agresión no provocada contra Irán, y si los iraníes responden, entonces ya no será un asunto a tres bandas. Estaríamos hablando de 6, quizás 7 países implicados de forma inmediata y directa. Y porque para los iraníes ya han dejado claro lo que va a suceder. Irán busca la máxima disuasión. Han dicho, cualquier ataque contra nosotros lo consideraremos un ataque de Israel y de Estados Unidos, y nos reservamos el derecho, en ese momento, de atacar objetivos estadounidenses en la región, objetivos militares, así como a Israel. Así que es muy complicado. Para Estados Unidos, hay muchos riesgos que sopesar frente a las posibles recompensas, y no veo ninguna recompensa a corto plazo para el país. Ese es el problema. No hay beneficios inmediatos. Estados Unidos asumiría enormes riesgos, gastando una cantidad masiva de fuerza militar sin obtener nada a cambio, nada tangible a corto plazo. Eso no suele ser una buena ecuación política, especialmente para un presidente transaccional como Donald Trump. Así que esa es una de las razones por las que estamos viendo esta pausa estratégica. Y realmente no puedo ver, salvo que aparezca algún arma milagrosa, o algún nuevo misil THAAD avanzado, o un David Sling 3.0. ¿Cómo podría Israel protegerse de un bombardeo sostenido de misiles, de salvas procedentes de la República Islámica de Irán, de la Guardia Revolucionaria? Simplemente no lo veo, porque la última vez no lo dieron todo. Y todos sabemos, Nima, que si aquello hubiera continuado, si la guerra de 12 días hubiera sido una guerra de 24 días, eso habría desestabilizado al gobierno de Netanyahu. Y no solo eso, habría supuesto un golpe terrible, cuando el daño ya era grave en Israel y en los establecimientos militares dentro del país. Los iraníes causaron un daño real. Si eso se hubiera mantenido durante 2 semanas, realmente creo que se habría visto una posible fractura de la sociedad israelí, la continuidad misma de la sociedad israelí. Por eso, los israelíes rogaron a Estados Unidos que interviniera y lanzara la Operación Martillo de Medianoche, para poner esencialmente fin al conflicto en ese momento. Porque estaba claro que Irán tenía suficiente munición para continuar e Israel no tenía con qué responder. Y lo mismo ocurre con Estados Unidos. ¿Cuánto tiempo pueden mantener un paraguas protector sobre el Estado de Israel, especialmente Nima, si los saudíes han cerrado su espacio aéreo o los iraquíes han cerrado oficialmente el suyo? Entonces, ya sabes, todavía hay formas de atacar a Irán, pero la ecuación de repente se vuelve mucho más compleja en ese punto y pueden surgir muchos más problemas tácticos para Estados Unidos. Así que lo que queda, y voy a resumir esto, Nima, y luego podemos entrar en algunos detalles, pero esto no es una desescalada por parte de Estados Unidos. No lo es. Es una pausa. Israel tiene claro lo que quiere. Sabemos que lo que quiere Washington es lo que quiere Israel. No hay diferencia entre ellos. Así que veo esto como una pausa táctica que la administración Trump va a intentar utilizar para crear algún tipo de ventaja táctica. Pero la pregunta sigue siendo, ¿con qué fin? ¿Solo para tener una guerra en nombre de Israel? Porque eso es lo único que puedo ver. Estados Unidos no está interesado en un acuerdo nuclear. Ya tuvieron uno. Prácticamente están reconstruyendo el Hoytzepoa.
Quiero decir, Moscú parece estar exactamente donde estaba antes, con el acuerdo nuclear con Irán, que Trump básicamente destrozó después del primer año de su primer mandato, y ahora están volviendo a él. Así que para mí es una locura. Pero esto demuestra todo este teatro de Washington, fingiendo que quieren la paz, fingiendo que quieren un acuerdo, no un tratado, sino un acuerdo. ¿Qué es un acuerdo? Un acuerdo puede cambiarse así de rápido. Nadie sabe qué es un acuerdo con Trump. Cambia cada 24 horas. Ese es el problema. Exactamente. Lo sientes cuando estás en Irán. Ves que nadie creería que Steve Witkoff sería un negociador fiable, porque literalmente estaba engañando a los iraníes antes del ataque israelí a Irán. Así es. Este es el peor caso de Witkoff, en mi opinión, durante los últimos 12 meses después del caso de Gaza. Creo que este fue uno de los comportamientos más devastadores por parte de Steve Witkoff. Y cuando miras la situación aquí en Irán, dicen que nadie en inteligencia o en el ejército es optimista respecto a un resultado positivo de las negociaciones. Por eso están totalmente preparados, 100% preparados, para defender Irán. Dijeron que están listos. Si sienten que los israelíes o los estadounidenses están atacando Irán, van a responder de inmediato. No van a tener paciencia ante ningún tipo de ataque. Por otro lado, sabemos que Donald Trump no está realmente interesado en guerras continuas. No está dispuesto. En mi humilde opinión, creo que Donald Trump no quiere gastar dinero en algo de lo que no obtiene nada. No se beneficia de un conflicto. Esa es la clave, en mi opinión, cuando se trata de Donald Trump y una guerra con Irán. Hemos sabido por los medios de comunicación occidentales que los asesores de Trump le han informado de que si inicia una guerra contra Irán, no será una guerra rápida. Será una guerra continua, una guerra de desgaste que traería mucha complejidad y, ya sabes, una acumulación de municiones en la región. Sería enorme si eso ocurriera. Y la región será, como ha mencionado el líder supremo de Irán, ya sabes, una guerra regional. No será una guerra solo entre Irán y Estados Unidos o Israel. En tu opinión, ¿qué magnitud tendrá? Por otro lado, insisto, creo que el ataque podría producirse en cualquier momento, como hemos comentado, en 30 minutos, en 2 horas. Esa es, en mi opinión, la fragilidad de la situación a la que se enfrentan los negociadores iraníes. ¿Hasta dónde crees que podrían llegar los Estados Unidos contra Irán si deciden atacar? Porque Netanyahu dice que si no pueden lograr sus condiciones, si no pueden imponer su punto de vista a Estados Unidos, a Irán o a cualquier posible acuerdo entre ambas partes, entonces atacarán a Irán unilateralmente. ¿Cómo ves todo el caso, teniendo en cuenta a Estados Unidos e Israel? How do you see the whole case considering the US and Israel? Bueno, ya sabes, si Israel ataca a Irán unilateralmente, eso primero, si es un ataque convencional, va a provocar represalias. Si es algo más que un ataque convencional, estamos hablando de táctico. Quiero decir, el hecho de que estemos siquiera hablando de esto es un problema enorme. Que estemos mencionando armas nucleares tácticas o incluso armas estratégicas, armas nucleares, armas termonucleares completas. El hecho de que esto esté siquiera entrando en la ecuación, en la conversación, es profundamente inquietante. Para eso están los Estados Unidos y las grandes potencias, para disuadir esa posibilidad. Esto también nos lleva a una de las preguntas fundamentales en todo esto. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ya sabes, hace 3 semanas Donald Trump dijo, necesitamos proteger los frágiles brotes verdes democráticos que están surgiendo en Teherán, los manifestantes pacíficos. Por eso estamos reuniendo una armada frente a la costa del Golfo Pérsico, en el Golfo de Omán, para proteger la democracia. Así que es como si volviéramos a Samantha Power.
Bien, volvemos a John Bolton, a Samantha Power otra vez, Obama y los neoconservadores. Y luego, 2 semanas después, ya no se trata de la democracia, se trata del programa nuclear. Oh, Irán no puede tener armas nucleares. Otro tuit furioso de este presidente petulante. Y yo pensaba que habías destruido su programa nuclear. Pensaba que todo eso había terminado en junio, señor Trump. Aparentemente no. Y ahora, unos días después, vuelve a cambiar de rumbo. No, son los misiles balísticos. Son los ICBM. No pueden tener misiles. No pueden tener misiles. Es el liderazgo. No, ahora es el liderazgo. Necesitamos un cambio de régimen. Hay que hacer un Maduro. Ya sabes, tienes que dimitir o vamos a matarlo o probablemente no podremos secuestrarlo. ¿Y después qué? ¿Qué viene después? Así que todas estas cosas, ¿por qué? Nada de esto es creíble. Nada de esto es creíble en absoluto. None of it's credible. None of it's credible at all. And so Y así, si se trata de, tomemos simplemente la cuestión nuclear, porque esa es una en la que todos podrían al menos unirse para encontrar una solución, ya que lo hicieron antes con el Plan de Acción Integral Conjunto, el P5+1. Tomemos eso por un momento. Ahora bien, recuerdo, creo que fue hace un año, un poco más de un año, que publiqué mi plan de paz en X, y en él aconsejé al gobierno iraní, hagamos otro JCPOA. Sin embargo, dado que el primero fracasó y que ya hemos sido atacados por Israel, Irán estaría muy dispuesto a firmar un nuevo JCPOA con Trump, con Moscú encargándose del uranio enriquecido a través de Rosatom. Podemos hacerlo. Sin embargo, solo con una condición. Israel debe abrirse a las inspecciones del OIEA, el Organismo Internacional de Energía Atómica, y debe firmar un acuerdo de no proliferación como cualquier otro estado nuclear. Porque no es justo en ningún sentido que Estados Unidos pueda bombardear y atacar a una nación soberana basándose en una amenaza nuclear de la que no tiene pruebas de que Irán posea o esté desarrollando un arma nuclear. Y se les permite hacerlo. E incluso el país que está presionando a Estados Unidos para que lo haga, el país que se reserva el derecho de atacar unilateralmente a la República Islámica de Irán, alberga en sí mismo un arsenal nuclear secreto de entre 70 y 300 ojivas. Y por eso deberían estar abiertos a inspecciones si se trata de presionar a Irán y hacer que Irán rinda cuentas, o mejor dicho, hacer que el llamado régimen rinda cuentas. Bueno, ¿y qué pasa con Israel? Son, con diferencia, el principal agresor de la región. Y tienen armas nucleares, pero a nadie se le permite conocerlas ni verlas. Así que, en la práctica, Israel ha sido, y este es el juego que todos los que prestan atención han comprendido desde hace mucho tiempo, el único país del mundo al que se le permite tener ese privilegio, porque posee un arsenal nuclear no declarado. Son capaces de chantajear a todos los países, incluidos los Estados Unidos de América. Así que, el libro de Seymour Hersh, The Samson Option, es solo un ejemplo de cómo podría ser ese tipo de chantaje nuclear. Así que ya sabes, si se trata de equidad, reciprocidad, justicia internacional y de crear paz en la región, resulta un poco irónico que un país que está ante la Corte Internacional de Justicia por genocidio, mientras alberga un arsenal nuclear secreto, se dedique a señalar con el dedo y a dar lecciones sobre quiénes son las amenazas en Asia Occidental. Quiero decir, a estas alturas, debería ser algo que ya no cause risa. Pronto se les deberían caer las vendas de los ojos a los europeos y a todos los demás. Creo que Rusia y China entienden el juego y lo están jugando con mucho cuidado. Creo que Rusia ha hecho un gran gesto. Básicamente, Putin ha dicho, oye, estoy aquí para ayudar. Llevaremos el exceso de uranio enriquecido exactamente al punto en el que estábamos durante el primer mandato de Trump, antes de que destruyera el JCPOA. Pero lo hizo siguiendo órdenes directas de la oficina de Benjamin Netanyahu, que luego filtra esas órdenes a través del lobby israelí.
Después, el presidente se ve presionado por todos los congresistas y senadores y por un presidente que quiere mantener el gobierno en funcionamiento debido al déficit presupuestario y a los cierres administrativos. Siempre hay una crisis en Washington. Así que el lobby israelí es muy hábil a la hora de ejercer presión en situaciones como esta para conseguir lo que quiere, utilizando al Congreso y al Senado, que en su mayoría, diría que un 70%, están comprados y pagados por el lobby. Pero de nuevo, ese lobby básicamente solo sigue las indicaciones de Tel Aviv, de la oficina de Netanyahu. Eso es lo que realmente está ocurriendo. So that's what's really happening, and everything else, a lot of it's just. Y todo lo demás, sí, gran parte es puro teatro. Así que definitivamente esto no es una desescalada. Creo que lo que Estados Unidos tiene que sopesar, Nima, no son solo las ganancias mínimas que podría obtener atacando a Irán por la razón que elija, sino también el potencial de pérdidas, de resultados negativos, incluso si despliega un enorme arsenal y todo eso. El otro problema es que Estados Unidos tiene tantos activos navales estacionados en la región. Es extremadamente peligroso. La última vez que ocurrió algo parecido fue durante la guerra entre Irán e Irak, hacia el final, entre el 87 y el 88, cuando se produjeron las guerras de los petroleros, que fueron un desastre total. Ahora, la situación en la región es mucho más complicada, porque en aquel entonces era Estados Unidos quien escoltaba a los petroleros kuwaitíes. Y resulta un poco irónico. En aquel tiempo, Estados Unidos estaba cambiando la bandera de todos esos petroleros y ahora están dando lecciones a los rusos por hacer lo mismo. Pero los problemas fueron enormes. Era muy complicado. Incluso un acorazado estadounidense fue alcanzado por, creo que fue un misil Exocet iraquí, y murieron 37 marineros estadounidenses. Estados Unidos también derribó un avión de pasajeros iraní, creo que fue el vuelo 655, aquel famoso incidente en el que todos a bordo murieron. Ese es el tipo de complicación a la que te vas a enfrentar si, por ejemplo, se cierra el estrecho de Hormuz. No creo que Irán vaya a minar el estrecho, pero no es algo imposible. Estados Unidos querría o bien impedir que Irán enviara petróleo a China o a Asia, o bien escoltar a sus aliados para permitir que sus envíos de combustible pasaran. No creo que esto vaya a salir bien esta vez, porque Irán está mucho mejor equipado ahora que en 1987. Ya sabes, misiles de barco a barco, antibuque, simplemente no va a suceder. Así que todos estos factores deben tenerse en cuenta en la mente de los estadounidenses, que no necesariamente van a obtener un resultado muy favorable. Y, por cierto, las imágenes de un barco estadounidense humeando y hundiéndose, quiero decir, eso puso fin abruptamente a aquel conflicto. Y además, fue una imagen muy negativa para Washington en aquel momento. Ahora, imagina que eso vuelve a ocurrir, y que la persona que provocó todo esto fue Donald Trump. El precio político a pagar ya se está desplomando en las encuestas. Quiero decir, la popularidad de Donald Trump está cayendo tan rápido. Así que, política y domésticamente, en Estados Unidos, con el desastre de Liz, con sus cifras en las encuestas desplomándose y con las elecciones de mitad de mandato acercándose en noviembre, no creo que pueda permitirse iniciar otra guerra, especialmente cuando hizo campaña, como ya sabes, el presidente de la paz. Dijo que no iba a iniciar guerras, ni guerras de cambio de régimen. Y aquí está, no solo iniciando una guerra, sino potencialmente iniciando una guerra regional, que muy fácilmente podría convertirse en una conflagración global. Muy fácilmente. Y ahora mismo todo está en juego. Así que, ya sabes, creo que pensaban, Nima, que podrían maximizar los disturbios y desestabilizar a la policía, la sociedad y el gobierno iraníes lo suficiente como para luego intervenir con cierta cantidad de fuerza militar y crear más caos, y que de algún modo eso alentaría un levantamiento.
pero no funcionó. Claramente no funcionó para los israelíes ni para los estadounidenses. Y básicamente tuvieron que, ya sabes, exfiltrarse de esa situación. Creo que realmente creían que podían llevar a cabo una operación de cambio de régimen de bajo coste y bajo riesgo. Quizás se sentían un poco demasiado confiados después de lo de Venezuela, pensando que podrían lograr otro golpe maestro. Pero no ocurrió. Así que eso nos deja con la situación actual, que es un gran enfrentamiento. Y de nuevo, Nima, no se trata solo de Irán, Estados Unidos e Israel. Estamos hablando de Irak, estamos hablando de Arabia Saudí, estamos hablando de Bahrein, estamos hablando de Jordania, estamos hablando de Turquía, estamos hablando de los Emiratos Árabes Unidos, los Emiratos, estamos hablando de Yemen. No hay manera de que Arabia Saudí vaya a librar una guerra en dos frentes contra Yemen e Irán. Es un desastre, y Arabia Saudí sabe que va a perder. En ese momento podrían despedirse de sus refinerías de petróleo. Y los Emiratos Árabes Unidos también pagarían un precio enorme. Por eso los árabes del Golfo están posicionando sus declaraciones con mucho cuidado en este asunto. No quieren ser vistos como facilitadores de una guerra de agresión contra Irán. Así que, ya sabes, esta es una situación muy compleja y muy complicada. Patrick, mencionaste Arabia Saudí, los Emiratos Árabes Unidos, Omán, Bahrein, todos esos estados árabes del Golfo Pérsico. Yo también incluiría a Pakistán y Turquía en ese cálculo. Parece que van a participar en las conversaciones del viernes entre el ministro de Asuntos Exteriores iraní y Steve Witkoff. ¿Cuál es la principal preocupación de los estados árabes? Porque al fin y al cabo, creo que realmente no quieren ningún tipo de escalada entre Irán y Estados Unidos. Pero en el lado del conflicto entre los árabes, el conflicto en Gaza, que en mi opinión fue la razón principal del ataque israelí en Doha, eso ha cambiado drásticamente todos los cálculos por parte de los estados árabes. Y ahora surge la posibilidad de una guerra entre Irán y Estados Unidos. No es algo que deba ignorarse. Van a quedar devastados por esta guerra si llega a producirse. ¿Cómo ves las acciones de estos gobiernos? ¿Y cuánta capacidad real tienen para ejercer presión o influir en Estados Unidos, si podemos decirlo así? Porque entienden la devastación que provocaría una escalada entre Irán y Estados Unidos, o quizá incluso con Israel. Sí, de eso trataban los acuerdos de Abraham. El objetivo principal era dividir al mundo árabe en campos pro-israelíes y anti-israelíes. Lo único que puede frenar a los israelíes es la solidaridad árabe. Si los países árabes están unidos, Israel queda muy limitado en ese momento. Hay muy poco que pueda hacer. Y Estados Unidos también queda limitado por extensión. Pero lograr la unidad dentro del mundo árabe ha resultado casi imposible. Líbano es un ejemplo perfecto. Líbano ni siquiera puede unirse después de haber sido bombardeado masivamente por Israel, con miles de libaneses muertos, cientos de miles de hogares arrasados, tierras robadas por Israel y ocupadas militarmente de nuevo. Y aún así no se consigue solidaridad en un país como Líbano. Es muy sectario, por supuesto, pero aún así muestra lo dividido que está el mundo árabe. Por tanto, el liderazgo tiene que venir, lamentablemente, de los estados del Golfo, especialmente del más dominante, el Reino de Arabia Saudí. Tienen que asumir un liderazgo moral. Deben ser una fuerza de equilibrio para evitar una guerra regional. Y el Ayatolá al-Sistani dejó muy claro que, si Estados Unidos lleva a cabo este ataque contra Irán y utiliza el espacio aéreo iraquí para hacerlo, Irak podría verse obligado en ese momento a actuar para preservar su soberanía sobre su espacio aéreo. Pero estamos hablando de una yihad global o de una fatwa para una movilización total, al menos en todo el mundo chií. Así que tienes la quinta flota, la flota estadounidense en Bahrein,
es una población mayoritariamente chií. Arabia Saudí tiene un gran contingente chií. Yo incluiría a Yemen en esa categoría, aunque no sean exactamente iguales en ese aspecto. Pero aún así están claramente aliados en esa causa. Y también tenemos eso en Siria y por supuesto en el propio Irak. Estados Unidos ya no tiene el control político sobre Irak que tuvo en su momento, ni la influencia que tenía antes. Realmente la ha perdido. Estamos en un punto en Irak muy parecido al de alrededor de 2014, y por eso ves a figuras como Nouri al-Maliki aparecer para asumir potencialmente el liderazgo de ese país. Estados Unidos e Israel lo detestaban porque era más directo al afirmar que la identidad nacional iraquí es mayoritariamente chií. Pero ¿qué viene con eso? Lo que viene con eso es la coordinación entre los organismos políticos y religiosos. Y por eso pudieron repeler al ISIS, por la fatwa de julio de 2014 del Ayatollah al-Sistani para crear las unidades de movilización popular, el Hashd al-Shabi, que finalmente derrotaron al ISIS en Irak. Fueron ellos. No fue el ejército de Estados Unidos, y desde luego tampoco el británico. Pero Occidente se atribuyó el mérito de esta derrota del ISIS, aunque no participó en los combates sobre el terreno. Fueron los iraquíes quienes lucharon sobre el terreno. Y lo asombroso de eso, y esto refleja la diferencia entre el Irak actual y el de hace 20 años, es que esas UMP incluían fuerzas suníes, chiíes, cristianas, yazidíes y kurdas failíes. Así que, una representación de espectro completo de la sociedad iraquí, al menos en el sur de Irak, sin incluir al KRG, por supuesto, aunque ellos también participaron en esa lucha en cierta medida. Pero esta vez el ISIS no tendrá el elemento sorpresa. Y aunque han sido liberados por Jolani y por Estados Unidos, dejando tirados a los kurdos, a las fuerzas de las SDF en Siria, algo que Stalumiro suele hacer con los kurdos, desechándolos una vez que ya no los necesita, ahora el ISIS anda descontrolado. Las prisiones están vacías. Creo que el ISIS apuntará hacia Irak para desestabilizarlo y provocarlo, pero el ISIS no contará con el elemento sorpresa que tuvo en 2014. Los iraquíes estarán más o menos preparados para ellos, y la red de las PMU está presente en cada ciudad y pueblo de todo Irak. Además, podrán movilizar fácilmente otros 50,000 si quieren. La última vez movilizaron a más de 120,000. ¿Y ahora han pasado qué? ¿10 años? ¿12 años? Hay muchos jóvenes reclutas que se unirían a ese esfuerzo y están integrados bajo el Ministerio de Defensa. Forman parte del paraguas militar iraquí. Así que ya sabes, por eso Estados Unidos ha evacuado sus activos de Irak. Todos los activos pesados estadounidenses han salido. Porque en el momento en que empiece el tiroteo entre Irán y Estados Unidos, cualquier objetivo estadounidense dentro de Irak será un blanco legítimo. Y eso es el hecho de que Estados Unidos haya trasladado sus activos y su personal militar fuera es una fuerte indicación de que Estados Unidos tiene la intención de atacar a Irán. No habrían renunciado a esa posición de otro modo. A menos que realmente tuvieran que hacerlo. Así que volvemos a esto. Ya sabes, Estados Unidos ha demostrado, al menos desde el punto de vista de Trump, que han establecido en su mente una preparación operativa al mover su, entre comillas, armada a la región. En su opinión, Estados Unidos está preparado para cualquier operación que tengan en mente. No sé cuál sería esa operación, pero quizá los disturbios estaban destinados a ser el detonante de la siguiente fase. Eso aún podría ser así. Así que sí tienen preparación operativa. Ahora van a usarla para presionar a los iraníes y a sus aliados en la dirección que desean, para lograr un acuerdo. Pero el problema es que nadie cree que ningún acuerdo que Estados Unidos, esta administración acepte, vaya a durar o a tener sentido, o que Estados Unidos sea siquiera capaz de cumplir un acuerdo. Creo que esa ilusión ya ha desaparecido, ya que prácticamente todo el mundo ha visto lo que ha hecho Estados Unidos. Así que eso significa que Irán realmente solo tiene una opción: prepararse para la guerra,
pero también establecer una disuasión total por todos los medios posibles. Y al mismo tiempo, aprovechar esta pausa para intentar movilizar a sus aliados con el fin de mejorar su posición en términos de cualquier tipo de coalición o apoyo internacional. Esto podría disuadir a Estados Unidos e Israel de actuar ahora, pero no va a garantizar que no sigan teniendo la intención de intentar lograr un cambio de régimen en Irán. Así que eso sigue sobre la mesa. Sigue sobre la mesa. Ninguno de estos acuerdos significa nada, Nima. Es esa actitud mafiosa de hagamos un trato. Tiene que ser un tratado multilateral con varios garantes, y Estados Unidos tiene que ser un firmante creíble de ese tratado, y ahora mismo simplemente no lo es. Así que esto deja al mundo en una situación muy inestable y peligrosa, porque Estados Unidos, la principal superpotencia, no es capaz de llegar a ningún acuerdo. Incluso si lo fuera, ya sabes, Nima, tardarían de 6 meses a 1 año en concretarlo. Y ya sabes, a Trump básicamente le gusta mezclar las negociaciones con ataques militares, y eso complica aún más las cosas. Así que sí, es todo o nada para Irán. De verdad. Tienen que plantar cara ahora mismo, y parece que lo están haciendo. Pero también es todo o nada para Israel, para el régimen de Netanyahu. Necesitan mostrar algún progreso para mantenerse en el poder. Y para Donald Trump es todo o nada, porque si no puede mantener en marcha esta gira de guerra de agresión no declarada, si se detiene en algún momento, podría derrumbarse en varios frentes internacionales. Quiero decir, básicamente, ya ha declarado la guerra a Dinamarca, está intentando lograr un acuerdo negociado en Ucrania y ha declarado la guerra a Venezuela. Le gustaría declarar la guerra o hacer algo con China, pero no puede en este momento. Y luego, por supuesto, está Irán. Han hablado tanto de esto en Estados Unidos a lo largo de los años, especialmente en los últimos 12 meses, que hay gente en Estados Unidos que está desesperada por ver a su país bombardear e infligir mucho dolor y destrucción a Irán, sin otra razón que el hecho de que en los círculos neoconservadores y en la cultura política se considera que esto es algo bueno para la paz mundial, y ya sabes, bueno para Israel, y que en fin, hará que la región vuelva a ser segura. Ese es el argumento de venta. Esa es la propaganda. Así que hay mucha presión sobre Trump para que haga que esta guerra ocurra. El Pentágono y los planificadores militares probablemente se estén rascando la cabeza diciendo, esto no es nada sencillo, no vas a poder volar, secuestrar al líder y hacerte una foto de camino con la Delta Force. No va a pasar. Esto es totalmente distinto. Y no solo se trata de que Estados Unidos no pueda simplemente retirarse. Haga lo que haga, Israel va a sufrir las consecuencias. Eso lo complica aún más. Entonces, Estados Unidos tiene que sopesar, ¿merece la pena sacrificar todas o la mayoría de sus posiciones militares en la región? ¿Vale la pena? Porque eso es realmente lo que está sobre la mesa en cuanto a los riesgos para Estados Unidos, que son enormes. Sabes, Patrick, cada vez que hablan de la Fuerza Delta aquí en Irán, veo fuerzas que son igual de capaces que la Fuerza Delta, quizá incluso mejor preparadas. Es increíble. No veo a la Fuerza Delta haciendo nada aquí en Irán. Sería una trampa mortal para ellos si vinieran. Realmente espero que no ocurra nada de ese tipo, porque sería enormemente devastador para todos, para todas las partes implicadas, en mi opinión. La otra cuestión, Patrick, es la situación entre Irán y Rusia. Ya hemos visto algo parecido antes. Recuerdo que durante la guerra en Ucrania fuimos testigos de cómo esa situación fortaleció la relación entre Rusia y China. Veo que ahora está ocurriendo lo mismo entre Irán y Rusia. Es increíble lo que está pasando. Sabes, cuando ves al jefe del Consejo de Seguridad de Irán, alguien tan importante, tan influyente, tan cercano al líder supremo, ir a Rusia y hablar con Vladimir Putin, demuestra cómo la situación, la relación,
la asociación, se está transformando en algo que nadie podría haber imaginado antes. Y no sé si Estados Unidos, estoy seguro de que han visto todo lo que está ocurriendo. Pero no sé si comprenden la magnitud de la abrumadora realidad de lo que está pasando entre los dos países. Incluso incluiría a China en toda la situación. Nadie habla realmente de China, pero creo que China está haciendo mucho, al menos entre bastidores, no a la vista de todos. Y entonces, teniendo eso en cuenta, considerando lo que está ocurriendo, es este el momento en que Estados Unidos dice, Rusia se ha ido, Irán se ha ido. Donald Trump hablaba de que Rusia e Irán estaban, ya sabes, en una mejor posición, en un mejor lugar, y de que Estados Unidos tenía una mejor relación con esos dos países. Ahora mismo, esa ecuación, en mi opinión, ha desaparecido. Ya no está ahí. Sigue siendo posible que Donald Trump dé un paso para mejorar esa situación, teniendo en cuenta tanto a Irán como a Rusia. ¿O crees que eso ya se ha perdido, que no van a volver atrás, que no van a, ya sabes, cambiar de rumbo considerando a esos dos países? No creo que Estados Unidos pueda cambiar de rumbo ahora. Tal vez podrían haberlo hecho hace un año, o incluso hace 8 meses, 6 meses. Pero Donald Trump querría naturalmente utilizar las negociaciones sobre Ucrania como palanca si quisiera evitar que Moscú se acercara demasiado a Irán en esta situación. Pero ahora ya está terminado. Estados Unidos no tiene ninguna influencia sobre las negociaciones en Ucrania. No han conseguido ofrecer nada, nada serio, nada sustancial. Hay conversaciones en marcha. Zelensky y el régimen de Kiev están flaqueando, pero eso se debe, creo, al desgaste. Su creciente impopularidad y la fatiga de guerra en el país llevarán de forma natural incluso a los propios ucranianos a algún tipo de acuerdo negociado, tarde o temprano. Así que Trump realmente no tiene ninguna jugada que hacer. Además, las relaciones económicas entre Irán y Rusia, sus futuros lazos comerciales, están estrechamente unidas. Esos dos países están conectados a través del corredor medio y del futuro de esa ruta comercial euroasiática que va desde Moscú hasta el Océano Índico, enlazando con Bombay. Y eso es absolutamente clave. Irán es el corredor medio. Irak también podría, ya sabes, formar parte de ello, pero en realidad, Irán es el principal corredor medio. Para China, los incentivos económicos son bastante evidentes, como principal cliente y comprador del petróleo iraní, que abastece la energía de China, y también a través de las rutas terrestres de la franja y la ruta que atraviesan la región. Así que hay demasiados incentivos en la futura relación económica entre Rusia, China e Irán, como para que cualquier cantidad de sobornos, en algún momento, a medida que la iniciativa de la franja y la ruta se desarrolle aún más, Irán acabará siendo inmune a las sanciones. A medida que se establezcan nuevos sistemas de pago en Asia entre Rusia y China, Irán formará parte de ellos. De hecho, ya lo es, a través de algunos mecanismos. Así que con el tiempo, se volverá inmune a las sanciones y participará en una mayor actividad económica con Asia y Rusia, y quizá también con Turquía, porque el papel de Turquía en el conglomerado europeo es muy incierto, teniendo en cuenta la dirección que parece tomar Europa, empeñada en librar una guerra con Rusia. Eso no va en absoluto en el interés de Turquía. Los intereses de Turquía están en el este. Antes estaban en el oeste. Pero no creo que vaya a ser así. No hay manera de que la Unión Europea comparta frontera con Siria e Irán. Simplemente no va a suceder, ni con Irak. Y entonces la cuestión kurda sería imposible de gestionar. Así que no habrá adhesión de Turquía a la UMERS. La pertenencia de Turquía a la OTAN también es muy inestable, creo, de cara al futuro. Podría llegar un momento en que no sea de interés para Turquía formar parte de la alianza. No ahora, probablemente sea una buena decisión, en este momento, para Turquía seguir en la OTAN. Les ofrece mucha protección y privilegios y les permite ser una especie de bisagra entre Oriente y Occidente.
between East and the West. But as economic activity and prosperity. Pero a medida que la actividad económica y la prosperidad aumentan en Oriente, Turquía querrá desempeñar un papel más importante en ello. Y es uno de los países que realmente podría sacar provecho de esa situación, porque cuenta con todos los indicadores económicos clave en términos de prosperidad y potencial. Turquía tiene muchísimo en cuanto a recursos humanos, industria, comercio, transporte marítimo y todo tipo de sectores, además de ser un centro energético. Es decir, tienen mucho a su favor. De repente, esta matriz que vimos durante la segunda mitad del siglo XX ya no funciona, ya no es viable. Se están formando nuevas configuraciones. Pero mientras tanto, ¿qué va a hacer Estados Unidos y los británicos? What's the United States going to do? What are the British? What are the Americans, the Europeans? What's their role? It's not. ¿Cuál es el papel de los estadounidenses, de los europeos? No es construir, es sabotear, desestabilizar. Esa parece ser la suma total de su estrategia en este momento. Desestabilizar, sabotear, dañar, atacar, lanzar atentados terroristas. En efecto, lo que Estados Unidos está haciendo es terrorismo de Estado. Es lo mismo que los israelíes están haciendo en toda la región. Así que, ya sabes, eso no va a lograr nada. Los países árabes quieren construir. Quieren ser centros de innovación, centros de inteligencia artificial, centros de comercio y negocios. Los Emiratos, Arabia Saudí, los estados del Golfo, ya han trazado un futuro post-petróleo, así que están trabajando en ello. Y creo que Irán va a ser una parte importante de eso, francamente. And I think Iran's going to be an important part of that, quite frankly. So, there's a lot going against the US and Israel. Así que ya sabes, hay muchos factores en contra de Estados Unidos e Israel en cuanto a las tendencias de la historia, la geopolítica y el propio desarrollo. Realmente va en contra de ese viejo mapa hegemónico angloamericano, por así decirlo, en el que han estado basándose durante los últimos 300 años. Ya no es relevante, es completamente irrelevante. Pero siguen funcionando con ese viejo sistema operativo. Y se nota en la política, en la retórica y en las actitudes, y en esa forma altiva y colonial de hablar condescendientemente a todo el mundo en Asia Occidental, como si no estuvieran plenamente desarrollados, como si fueran, ya sabes, sociedades de nivel medio o del tercer mundo. Y la manera en que se caracteriza a Irán en Occidente es simplemente increíblemente ridícula, casi caricaturesca, ya sabes. Ridiculous, almost cartoonish, And the same way look how they characterize Russia. Y del mismo modo, fíjate en cómo caracterizan a Rusia, como si fuera un lugar atrasado, una gasolinera con armas nucleares. Quiero decir, he estado en Moscú, Nima. No hay ninguna ciudad europea que se le acerque, ni de lejos. Moscú eclipsa a cualquier metrópolis europea. Así que es mucho más que una gasolinera. Y del mismo modo, si realmente vas a Irán y ves el tamaño del país, la diversidad del país, la profundidad del país, e incluso Teherán como megalópolis, no hay nada parecido en Oriente Medio, francamente. Así que de eso se trata, una batalla de percepciones. Y espero que prevalezca la sensatez, porque no veo un buen desenlace si Estados Unidos e Israel cumplen con lo que han prometido hacer, o lo que pretenden hacer, o lo que quieren hacer. Francamente, no veo un buen final para nadie. I don't see a good ending for anybody, quite frankly. Worse for the US in terms of maintaining its. Peor para Estados Unidos en cuanto a mantener su posición hegemónica en la región, y mucho peor para Israel. Mucho peor para Israel. Así que tienen que sopesar todos estos factores, y quizá esperen y encuentren una forma de pensar que podrían superar las defensas iraníes y de algún modo reducir lo suficiente el arsenal de misiles de Irán como para obtener algún tipo de ventaja estratégica en el futuro. Pero no ahora. No va a suceder ahora. Pero eso no significa que no vayan a seguir intentándolo, ¿ves? Así que, sí, volviendo a tu punto original, Nima, la entrada de China y Rusia, alineadas con Irán, marca una gran diferencia. Eso amplía la ecuación de disuasión muchísimo más. Porque eso no podría suceder de la noche a la mañana. Verás, es un proceso. Acercarse a estos dos países. Rusia e Irán tienen una historia complicada, ya sabes, que ha llevado hasta este momento concreto en el que ambos están ahora tan próximos entre sí. Me resulta asombroso verlo,
Y durante la guerra en Ucrania, hablábamos de lo que está ocurriendo entre Rusia y China. ¿Por qué nos están acercando más? ¿Cuál es el problema? Y ves que eso está ocurriendo ahora mismo, fácilmente. Por la guerra, por lo que está pasando en Oriente Medio, por el ataque israelí a Irán. Todo ha cambiado, Patrick. Todo ha cambiado. Hoy, cuando hablas políticos aquí, puedes ver que son realmente diferentes. Personajes distintos, una mentalidad diferente, todo totalmente distinto. Y Patrick, antes de cerrar esta sesión, ¿cómo ves la situación en Ucrania? ¿Dónde estamos ahora mismo? Steve Witkoff, como mencionaste, es el responsable de todas las fuerzas extranjeras de Estados Unidos en este momento. Pero ¿cuál es el resultado de sus negociaciones en Ucrania? ¿Dónde estamos ahora mismo? Steve Witkoff is really Sí, quiero decir, Steve Witkoff es realmente, yo lo llamaría un líder de cara al público, un hombre de relaciones públicas. Es como si fueras a Las Vegas y entraras en un casino. Hay un tipo con un traje elegante que te recibe, quizá te acompaña a las salas privadas de póker, te invita a cenar en el restaurante. Ese es Steve Witkoff. Está desempeñando el papel de conserje de Trump, por así decirlo, un diplomático no oficial. Y es un tipo muy simpático, afable, muy accesible y parece muy amable. Pero no hay mucha profundidad ahí. No es un diplomático con experiencia. No tiene, creo, ninguna noción del tipo de estrategia y compromiso que se requiere de todas las partes, de los socios en las negociaciones. Partners in negotiations that it takes. And we're talking about commitment to stay the course. Y estamos hablando de compromiso, mantenerse en el rumbo durante largos periodos de tiempo. Pero el problema es que en Ucrania y en todos los demás lugares, francamente, donde ha estado desplegado, su papel en las negociaciones con Irán es un desastre, como dijimos al principio del programa. Y mira Gaza, no hay nada más repugnante que eso. Ese es su asunto principal. Steve Witkoff y Jared Kushner fueron colocados en la Casa Blanca para ocuparse de la situación en Gaza en nombre de los intereses israelíes. Esa es su principal razón. Ucrania es un negocio secundario. Como dije antes, la única manera de que Witkoff y Kushner se interesen en un acuerdo en Ucrania es si los rusos les prometen esa franja de playa en Odessa que podrían desarrollar en hoteles y casinos. En ese momento estarían realmente interesados. Pero si eso no ocurre, no creo que nada vaya a avanzar, porque solo han estado negociando para averiguar cómo negociar. No hay estructura. Y ese es el problema, la falta de experiencia, el postureo, el juego de fingir ser diplomáticos. Van allí intentando negociar, pasando 6 meses solo en conocer a la gente, qué es lo que han estado haciendo, y todo eso está bien. Rusia los ha manejado como quiere, por cierto. Rusia está encantada de recibirlos y todo eso. Pero no se lo va a tomar en serio, no en lo que respecta a entrar en materia, hasta que envíen a Marco Rubio, que es el secretario de Estado oficial. Until they send Marco Rubio, who's the official Secretary of State. This is supposed to be the top diplomat. Se supone que este es el principal diplomático del gobierno de Estados Unidos, pero es persona non grata. Ni siquiera participa porque no tienen lo que hace falta. Ninguna de estas personas lo ha demostrado, y es porque trabajan para Trump, porque Trump no está interesado en desarrollar marcos para negociaciones y luego entrar en un proceso paso a paso que conduzca a un acuerdo vinculante. A Trump no le interesa nada de eso. Solo quiere decir, oh, voy a hacer un trato, y luego amenazarte hasta que firmes ese trato. O se enfadará mucho, quizá te ataque, luego volverá y te dará otra oportunidad de hacer un trato con él, y después puede que vuelva a amenazarte, si no militarmente, entonces económicamente. Quiero decir, esto no es diplomacia. Esto es simplemente gangsterismo internacional. Es bueno para los titulares, para la base de Trump, para los halcones de guerra en Estados Unidos. Pero que funcione para ti con tu base en Estados Unidos, o que funcione en Fox News, no significa que vaya a darte ningún resultado a nivel internacional. Ese es el problema con el que se está encontrando la administración Trump. Han perdido la oportunidad. Ahora, en Ucrania,
Nima, solo quedan las sobras, básicamente. Tendrán que esperar y ver qué sobras quedan disponibles. They'll have to wait around and see what scraps are available. Because, I mean, Russia could Porque, quiero decir, Rusia podría, en teoría, aceptar cualquier propuesta, pero el modelo Witkoff-Trump-Kushner es el siguiente. Hablamos con los ucranianos, decidimos que Ucrania les entrega un plan de 28 puntos o de 70 puntos o lo que sea, y luego Estados Unidos dice, bueno, aceptamos el plan de 70 puntos de Zelensky. Ese es el titular. Trump está de acuerdo. Witkoff está de acuerdo con Zelensky en el plan de 70 puntos de Ucrania. Luego van a Moscú, y Moscú mira los 70 puntos y dice, no aceptamos ninguno de esos. O quizá uno o dos. Mandan a los chicos de vuelta y así una y otra vez. Llevan jugando este partido de tenis casi un año y está claro que no va a dar ningún resultado. Así que Rusia simplemente va a seguir persiguiendo sus objetivos en el campo de batalla hasta que la guerra de desgaste llegue a su fin, hasta que en la práctica Ucrania se rinda. Ahí es cuando terminará. Y cuando Ucrania se siente a la mesa por exasperación sobre la base del desgaste, y cuando la sociedad ucraniana y la presión política se vuelvan tan intensas sobre este presidente no elegido, Volodymyr Zelensky, sobre la Rada, sobre la extrema derecha en Ucrania, los ultranacionalistas, hasta que esa presión sea ejercida por el pueblo de Ucrania y por la sociedad en su conjunto, y los medios empiecen a volverse en su contra. Por cierto, ya estamos empezando a ver que eso ocurre. Ya se empiezan a ver voces disidentes en los medios ucranianos, algo que era ilegal hasta hace un año. Era ilegal hacer eso. Era traición. Así que Ucrania tendrá que aceptar básicamente sus condiciones de rendición en ese momento. Y se siguen viendo estos movimientos desesperados por parte de los británicos, los europeos y los estadounidenses para intentar salvar de algún modo este desastre y decir, bueno, vamos a enviar tropas. Y ya sabes, haremos una pausa ahí. Enviaremos algunas tropas de la OTAN, algunas tropas francesas, una coalición multinacional, lo que sea. Están constantemente ideando estas propuestas, firmando memorandos de entendimiento y promesas de futura adhesión a la OTAN, todas esas cosas, intentando mantener a todo el mundo contento. Oh, aquí tienes algunas armas, aquí tienes algo de dinero. Pero no va a dar lugar a nada sustancial, y no lo ha hecho. Todas las partes están atrapadas en esta enorme falacia del coste hundido, políticamente. Los europeos, la OTAN, Estados Unidos, los británicos, Ucrania, lo que queda de la Ucrania occidental. Hay tanto coste hundido en todo esto que lo único que pueden hacer es seguir alimentando a sus respectivas bases con una cobertura mediática positiva, diciendo que no es tan grave. No es que intenten decir, ahora vamos a ganar. Es simplemente, no es tan grave. Esa es la impresión que necesitas transmitir. Y por eso quiero que hayas tú, ni me haruja en que por el cálculos. Russia has priced in all of this. In fact, they priced it in a long time ago. De hecho, ya lo habían tenido en cuenta hace mucho tiempo. Solo están cumpliendo con el trámite. Rusia, al igual que Irán, está preparada para negociaciones serias si tiene socios reales, pero no los hay. Aún no son socios de negociación serios. Puede que lo sean con el tiempo, pero en ausencia de socios reales, lo que hay es una situación de guerra cambiante. Terminará como tenga que terminar, y al final habrá un acuerdo. Pero probablemente en una de las partes no hubo steppe, en no step first más war significativo. Y Estados Unidos no ha querido la paz. Los europeos no han querido la paz. Los ucranianos no han querido la paz. Están intentando imponer garantías de seguridad a Rusia. Quiero decir, es una broma. Así que siguen lidiando con todo esto, aferrándose al mismo lenguaje que llevan reciclando desde siempre y que no les ha llevado a ninguna parte. En algún momento dejarán de usar esas palabras. Y creo que cuando la prensa en Occidente empiece a reaccionar, bueno, ya hay un consenso en los medios occidentales tradicionales de que es una causa perdida. Ucrania ha perdido. No hay ninguna posibilidad de que vayan a ganar.
Así que con retraso, están admitiendo que Ucrania va a salir perdiendo y que no les quedará más remedio que aceptarlo. And they're just going to have to accept that. The question is how short. And that, La pregunta es, ¿cuán corto? Y eso ya sabes, creo que realmente han perdido cualquier oportunidad. Creo que ahora mismo, porque si Rusia no asegura, por ejemplo, la costa sur cerca de Odessa, entonces realmente se está exponiendo a tener que librar potencialmente otra guerra dentro de 10 años, y esa sería contra la OTAN. Así que eso no va a funcionar ni para Rusia ni para Crimea. Podrías ver. Y así es como terminan las guerras. Así terminó la Segunda Guerra Mundial. Terminó como un rayo, realmente rápido. En el frente oriental, en el Pacífico también, si miras la increíble victoria que Rusia logró en tierra contra Japón en agosto, creo que fue en agosto de 1945, justo al final de la guerra, más o menos cuando se lanzaron las bombas atómicas. Around the time the atomic bombs were dropped, and the same with the Eastern Front with Germany. Y lo mismo ocurrió con el frente oriental contra Alemania en Europa. Fue un colapso rápido porque era una guerra de desgaste. Rusia siempre ha estado preparada para librar una guerra de desgaste, históricamente. Y el desenlace es una blitzkrieg. Se observa el rápido colapso de su adversario y todo el mundo se sorprende. Pero esta es, sin duda, la estrategia rusa. Así que podría producirse un movimiento ofensivo muy rápido hacia Mykolaiv y Odessa, por ejemplo, que tomaría a mucha gente por sorpresa. Eso coincidiría con un colapso de la moral en el lado ucraniano y también, militarmente, en la estructura de mando, una falta de cohesión en todo el aparato militar ucraniano. Y esto es, en general, lo que ocurre en la guerra combinada, en una guerra, o sea, lo que ocurra aquí. And I expect that that's going to happen here. So, I mean, if they don't get a deal or get Russia... Quiero decir, si no consiguen un acuerdo o no logran que Rusia pulse el botón de pausa, Rusia podría avanzar muy fácilmente hasta el río Dnieper y Odessa muy pronto. Y en ese momento, eso cambia por completo el mapa estratégico de la OTAN, básicamente. Es una gran pérdida para la OTAN. Y olvídate de Ucrania. En la práctica es un estado fracturado, potencialmente un estado fallido o un estado residual a estas alturas. Demasiadas cosas en juego para Estados Unidos. Para Steve Witkoff, el hombre mágico, Steve Witkoff, demasiadas cosas en el aire. Y solo una de ellas importa realmente para él y para la administración Trump, y esa es Israel. El resto, como dije, es solo un negocio secundario para ellos, por eso tampoco han obtenido resultados muy positivos allí. Very positive results there either. Yeah, exactly. Sí, exactamente. Muchas gracias, Patrick, por acompañarnos hoy. Un gran placer, como siempre. As always. Sí, es un placer estar contigo, Nima.